Samuel Vera Bazán, administrador de Begalia y de igual manera también de otros institutos del Alto Mayo. Esta es su historia. El administrador del CEPROS de Begalia, Samuel Vera Bazán, nos cuenta su historia de cómo aprovechó las oportunidades que le dio la vida de crecer en esta región. Natural de Jaén, Cajamarca, sus estudios superiores los forjó en la ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Su experiencia lo obtuvo al trabajar en la Dirección Regional de Educación de Amazonas, donde se crearon muchas áreas técnicas profesionales. Allí desempeñó el cargo de Inspectoría de Educación. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se produjo la renuncia de muchos funcionarios administrativos que él también fue partícipe a nivel nacional. En la década del 90 ingresa al departamento de San Martín, donde se le presentó la oportunidad que no lo dejó escapar. Veamos a continuación el siguiente informe. Bien, amigos televidentes emprendedores, conociendo a los líderes, conociendo a la gente que emprende un negocio, a la gente que inicia prácticamente lo mejor de su vida. Los sueños se hacen realidad en base al esfuerzo, en base al ímpetu, en base a que nosotros tengamos una actitud positiva. Es así que el día de hoy lo tenemos a don Samuel Vera Bazán, natural de Jaén, quien llegó a estas tierras sanmartinenses con la finalidad no solamente de hacerse conocido como persona, sino de hacer conocer el ímpetu que ha logrado ahora como administrador, mejor dicho, como empresario de este centro tan importante como es Begalia. Don Samuel, bienvenido a Emprendedores. Usted es una persona exitosa. Mucha gente quizás lo envidie, mucha gente quizás quiera saber cuál es el secreto de llegar a la meta. Usted se esforzó mucho. ¿Cómo fue el inicio? Bueno, el inicio de las actividades que corresponde a estas pequeñas microempresas, porque así son sus organizaciones, están consideradas como la REMIPE, son instituciones educativas que se han creado y se han hecho las gestiones, pero viene a través de un principio fundamental que para eso tenemos un don. Yo soy de carrera de profesional administrador, egresado del Instituto Superior Tecnológico del Norte, el Serio, ahora convertido en la mejor universidad del norte del Perú, de Trujillo. Soy natural de Jaén, pero todos mis estudios hice en la ciudad de Trujillo, de primaria, secundaria, superior, y luego en la década del 82, trabajé en Jaén, en la misma División Regional de Educación en Jaén. En esa época pertenecía no a Cajamarca, Jaén pertenecía a Bagua, en Bagua ciudad, que ahí funcionaba la UGEL, que pertenecía a Jaén. Entonces, con el lapso del tiempo, estas unidades se dependizaron de Jaén y pertenecimos a Chachapoyas, de claramente que eso sucede de verdad. Era que más cerca, que lo defendía nada más el Marañón, que está cerca allí. De tal manera que en esa época yo trabajé en la Dirección de Educación. Luego, cuando ya se dependizó a Bagua, yo pasé a la UGEL, en ese se llama los núcleos educativos. Sí, trabajé en el núcleo educativo en Bagua muchos años. Se convirtió en esa época en UCES. Después se convirtieron en direcciones regionales departamentales de educación, y creo que hasta ahora me parece que funcionan todavía como Dirección Regional de Educaciones, que ahora que pertenecen a las direcciones regionales. Antes todo era dependiente de Lima. De tal manera que trabajando en esa época vi la necesidad en Bagua de la creación de un centro de educación técnico profesional. Como yo trabajaba para el Estado, tenía muchos proyectos de creación, tanto pedagógicos como tecnológicos públicos. Se crearon en Santa María de Neva, que conozco muy bien, se crearon en Urcubamba, que se creó en Bagua, se crearon en San Ignacio, en la frontera, que pertenecen a esos tiempos. En Bagua mismo se crearon varios institutos tecnológicos públicos, como pedagógicos también, porque la necesidad en esa época era bastante los profesionales que necesitaba el Magisterio Nacional. De tal manera que en esa época, cuando trabajé en Inspectoría de la Dirección Regional de Educación junto con el señor Castro Samamé II, tuvimos la gran oportunidad de crear varias instituciones con su área de educación superior. De tal manera que vimos la necesidad también en Bagua y creamos una institución educativa ahí, privada desde luego, y aparte que los públicos sabían bastante, ¿no?
Luego seguimos trabajando por la década del 90, entró el presidente Alberto Fujimori, y como éramos administrativos, de tal manera que los administrativos teníamos una reorganización a nivel de todas las regiones o departamentos en esa época y a nivel nacional. Creo que salimos aproximadamente casi 1 millón de trabajadores, el que no se sometían pues al fujimorismo en esa época, y todos los administrativos salimos, todos. En este caso éramos 72 trabajadores de la Dirección Regional de Amazonas. Así quedaron desocupados. Y prácticamente todos los administrativos nos dijeron, por medio de la Ley de Emergencia de Reconstrucción Nacional, nos decían, tienen plazos para renunciar voluntariamente. Esta ley decía las renuncias voluntariamente, pero no era voluntario, sino había una ley a que nos exigía salir, y estos son la gente que está nuevamente hoy en día, está proclamando su ingreso nuevamente, que les devuelva a los jornalistas, y mucha gente que hemos salido, casi 1 millón de trabajadores salimos de la administración pública, ¿no? Entonces lucimos al Banco de la Nación su tarjetita, cobrábamos y estaba todo nuestra liquidación. Y finalmente quedaron como algo de esa cantidad de trabajadores de 72, de 172 trabajadores, creo que quedaron como 5. Entonces yo también tenía que renunciar porque la ley dice, si no renuncias hasta diciembre no te liquidan nadie. Así que renunciamos, un montón de gente salimos del sector salud, de educación, de Entel Perú, que había en esos ejemplos. La mayoría de las